Dios le bendiga mucho, pueblo del Señor. Estamos aquí desde su programa Momentos de Impacto. Es un programa que inicia hoy, pero estamos expectando grandes cosas de parte del Señor. Mi nombre es Patricia Mejía y se encuentra conmigo una joven que tengo el privilegio de compartir este set con ella. Dios le bendiga, mi nombre es Loreni Green y es un privilegio estar con usted en este momento. Hoy queremos hablar de un tema muy importante y no es un tema que va enfocado solamente a los jóvenes, sino que es uno de los temas más importantes que conlleva la vida de todo cristiano. Hoy queremos hablar de una de las herramientas que el Señor nos entregó. De hecho, la más valiosa herramienta que el Señor nos ha entregado, y es la oración. Y para ello voy a dejar a mi hermana Loreni que haga la introducción al tema. Siempre que nosotros oímos de la oración en la escuela bíblica de niños, siempre aprendimos que la oración es hablar con Dios. Y creo que eso capta realmente la esencia que es una conversación del alma del ser humano con Dios, o una comunión devocional con Él. Y para nosotros que somos creyentes sabemos que es una necesidad en cada una de nuestras vidas, así mismo como el agua, así mismo como la comida para nuestro cuerpo físico. La oración es una necesidad para mantenernos vivos espiritualmente. Mucho más que pedir, es que es lo que la mayoría de las personas hacen, es Señor dame esto, Señor dame aquello. La oración, como nos enseñó el Señor Jesucristo, consiste en 5 partes. Primeramente la adoración, acción de gracia, que es concerniente a la gloria de Dios. Hablamos al Señor, le damos gracias, confesamos nuestros pecados, tenemos peticiones de nuestras necesidades, intercedemos por las necesidades de otros. 5 partes de una oración eficaz. Al orar nosotros reconocemos que no tenemos el poder para llevar a cabo lo que pedimos, por eso lo pedimos. No tenemos el derecho de tratar de forzar a Dios que haga lo que queremos, como un Santa Claus o como se dice en español, un San Nicolás o un Papá Noel. El Señor no nos da todo, sino que le pedimos sabiendo que Él, si está en su voluntad, nos concede lo que nosotros le vayamos pidiendo. Pero qué pena que a mucha gente, muchos cristianos, desconocen el significado que realmente tiene la oración. Creen que orar es arrodillarse y empezar, como dice nuestro pastor, con una lista de supermercado al Señor. Y es por ello que muchas veces no vemos las respuestas a la oración. Es por ello que muchas veces vemos tanta gente caída, tantos cristianos que se debilitan, porque es que es nuestro alimento, es que necesitamos orar para poder permanecernos de pie. Es que si descuidamos la oración, lamentablemente le estamos abriendo puerta al enemigo porque nos quedamos totalmente indefensos. Es nuestra arma, es como cuando un guerrero va a pelear y si está desarmado, pues está totalmente vulnerable y el enemigo entonces lo ataca y no tiene con qué defenderse porque es que necesita la oración para defenderse. Es como nuestra espada es nuestra mayor arma para pelear y es por ello que es tan necesaria la oración. Muchas veces lo que sucede es que nosotros pensamos que si oramos fuerte, y no quiero que me malinterpreten aquí, orar con deseo, entregar su corazón al Señor es bueno, pero algunas veces pensamos que al gritar, al sentir emociones fuertes, podemos mover la mano de Dios. Pero no estamos hablando de que no podemos gritar si lo sentimos hacerlo. Exacto. Pero el hecho de que yo grite no va a hacer que mi oración sea contestada. Exacto. Entonces, realmente la respuesta de la oración no depende de una fuerza de voluntad, no depende de un entusiasmo, no depende de las emociones, porque como conocemos, las emociones van y vienen, no son cosas que podríamos decir que es una experiencia con Dios. Entonces, la respuesta de la oración realmente depende de la sabiduría y el poder de Dios. Dios no busca un sobreesfuerzo de nadie.
para incitar emociones, sino un espíritu humilde e impotente que confía por completo en Wow, eso realmente me gusta, porque muchas veces vamos delante de Dios buscando palabras rebuscadas y creemos que con eso vamos a impresionar a Dios. Y creemos que a veces, incluso yo he escuchado personas orando que le exigen a Dios cosas. Como que depende de tu urgencia es que Dios, o de la forma en que tú ores es que Dios te va a contestar. Y eso no es así. Ya tú has dicho ahí perfectamente que no depende de mis emociones, ni de cómo yo esté en el momento, ni de la forma que grite alto, que no depende de eso, depende del Señor totalmente. Si Dios lo quiere hacer o no. Muchas veces creemos que por mí, que porque si yo lloro, si yo me extraño, como decimos, ¿verdad? No es, yo voy a hacer que la mano de Dios se mueva. Y eso no es así. La oración no depende de nada de lo que yo haga. Dios hace las cosas cuando Él quiere y porque Él quiere hacerla. Y que, como tú dices, cuando abrimos nuestro corazón al Señor, cuando tenemos realmente, cuando sabemos que todo depende de Dios, es cuando Dios obra. ¿Sabes? Eso me acuerda a un pasaje bíblico. En Lucas capítulo 18 se habla Jesús por parábola de un fariseo y un publicano. Y me gusta cómo Jesús recuenta esta parábola. Él dice que habían dos hombres que subieron a orar, un fariseo y un publicano. El fariseo comenzó a hablar en voz alta y decía: gracias Dios porque no soy un pecador como los demás. Gracias Señor porque no soy ladrón. Gracias Señor porque yo no soy fornicario o adúltero. Gracias Señor porque tú me das el dinero para poder diezmar. Cosas como tratando de llamar la atención de la gente. Tratando de impresionar. Exacto, tratando de impresionar a las personas que quizás estaban alrededor. Y él decía: yo ayuno 2 veces a la semana. O sea, igualmente. Wow. Pero vemos el publicano. Un hombre que colectaba taxes, comparando a un hombre que era fariseo, un hombre de la iglesia, del templo, que se dice que busca de Dios. Pero vemos de otro lado a un publicano que él se queda a la distancia y ni quería alzar la vista al cielo, o sea, dirigirse al Señor se sentía directamente. Indigno. Y él la palabra dice que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Wow. Y realmente la diferencia es bien marcada. Las oraciones largas e impresionantes no persuaden a Dios que obre a nuestro favor. No. Él nos dice en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8, que no seamos como los hipócritas que oran oran de pie para ser vistos, ya que tienen su recompensa. Él dice: entra en tu aposento, entra en el lugar secreto, cierra la puerta, ora, preséntate delante del Padre que está en el secreto. Y como tú estabas diciendo, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería, porque hablan mucho, Dios lo va a hacer más caso. Y esta partecita, sabes que algunas veces uno no entiende exactamente lo que está diciendo la Biblia, pero Jesús dice que por su palabrería serán oídos más, que significa en español normal que Dios le va a hacer más caso porque hablan y hablan y hablan y hablan. Pero como nosotros dijimos anteriormente, la oración es una conversación. Y que tú hables 2 horas y no dejes que el Señor hable, ¿qué conversación es esa? Claro, aunque tú mencionaste algo muy importante, tú dijiste que no por el tiempo que no por el tiempo que oremos, el tiempo que oremos no nos garantiza que la oración sea escuchada o no, pero sabemos que también el tiempo es importante, porque sí, claro. El mismo Jesús dijo: no pudieron velar conmigo ni siquiera 1 hora. O sea que ni siquiera, la palabra ni siquiera, es que 1 hora para él era poco. Y es que yo no concibo que tú te arrodilles y en 5 minutos ya tú sientas que ya, claro, cuando tú tienes una constante vida de oración, en 5 minutos, una oración de 1 minuto, como fue el caso de Elías simplemente dijo: Dios que descienda fuego del cielo. Fue una oración sumamente corta, pero estamos hablando no del tiempo que duró esa oración, sino que miremos
la vida de oración que tenía Elías. Elías era un hombre de cueva, era un hombre de monte, era un hombre que vivía ahí metido con el Señor. Entonces, cuando tú tienes una vida de oración constante de oración, cuando tú necesitas algo rápido, o sea, con una oración de 1 minuto, Dios puede contestar, como fue el caso de Elías. Pero yo sí creo que el tiempo es muy importante. No podemos tener una vida, tú no me puedes hablar de una vida de oración, que tú oras todos los días 5 minutos. Eso no es una vida de oración. En 5 minutos apenas tú te estás conectando. Ahora, yo sé, hay gente que se conecta desde que dobla su rodilla. Y gloria a Dios por ello. Yo tenía una amiga, Lore, que a veces nosotros estábamos en la vigilia y durábamos tiempo orando y no sentíamos nada. Sin embargo, ella llegaba y en 2 minutos tú la escuchabas. Dios, yo decía, Dios, ¿y cómo es que lo hace? No. Sin embargo, yo creo que todo es personal. Sí. A mí, por ejemplo, no me funciona orar 5 minutos. Yo me arrodillo 5 minutos y me paro como si no